Hola, buen día a todas y a todos. El concepto del amarillismo en el periodismo tiene que ver con una guerra periodística entre el New York World de Pulitzer y el New York Journal de William Randolph. Entonces, lo que ocurrió fue que estos dos grandes periódicos estaban compitiendo básicamente por aumentar sus ventas, por mejorar sus ventas. Entonces existía una caricatura, una viñeta de un niño con una pijama amarilla, y esto fue parte de la disputa. Por eso terminó bautizándose como el periodismo amarillo. Sin embargo, el fenómeno, básicamente, ¿cuál fue? Y es como el fenómeno consistió en sacrificar la calidad informativa para aumentar precisamente las ventas. Y entonces así aparecieron titulares sensacionalistas con el único objetivo de seducir a ese público y, en definitiva, mejorar la economía de estos medios. Estos medios también planteaban exclusivas que iban a seducir al público. Entonces se planteó que este tipo de periodismo fue planteado por fuentes periodísticas más serias. Este tipo de periodismo constituía una amenaza para la democracia. Bien, constituía una amenaza para la democracia por el alto impacto que en efecto tienen los medios de comunicación, los informativos, en la formación de la opinión pública y por lo tanto en la forma en cómo entendemos la realidad. Ahora nos encontramos en un proceso que es la guerra del clic, que podríamos ubicar, en el cual podemos ubicar ciertas semejanzas con esa guerra periodística entre Randolph y Pulitzer. Muchos medios de comunicación están exclusivamente centrados en ganar cada vez más clics, más reproducciones, más seguidores. En definitiva, se han centrado en la cuestión económica, dejando así en un segundo plano la calidad informativa. Estamos asistiendo, por lo tanto, a una gran saturación de información, un aumento en la cantidad que no se refleja en un aumento en la calidad. Por el contrario, ese aumento de la cantidad se refleja en una pésima o un desmejoramiento de la calidad. Y esto afecta a la función democrática de los medios, la función democrática de los medios de comunicación y de los informativos, que sería básicamente transmitir información, dotar de información o permitir que la ciudadanía tenga un acceso a la información para que libre e independientemente pueda hacer juicios sobre su realidad. No tenemos esto en la actualidad. Tenemos una guerra por el clic para aumentar la economía, para mejorar la situación económica de cada uno de estos medios. Pensemos que si antes se producían 100 piezas, ahora se producen unas 400 o 500 piezas al día. Se generan cada vez más y más y más cantidad aparentemente de información que en realidad afecta a la calidad democrática de nuestros países. James Curran hablaba del canibalismo creativo. Además, porque en esa guerra de seducir, de atrapar al consumidor, muchos medios de comunicación lo que hacían era reproducir, hacían refritos, reproducían información de otros medios de comunicación sin tener en cuenta la fuente, sin hacer un chequeo real de la información. Y como se planteó en la pasada videocolumna, lo vimos como la FM, RCN, Telemedellín y otros cayeron en una fake news fabricada por un periódico nórdico, y que todos estos medios cayeron en una fake news que se había publicado inicialmente en el 2014 y la reprodujeron sin ningún temor. Así que no rectifican, no verifican, no van a las fuentes. En definitiva, tenemos un problema de calidad informativa que se traduce en calidad democrática.
Pero a esto también se le suma un fenómeno que está cada vez más presente en los medios de comunicación y en los informativos, que es el infoentretenimiento. Se trata de enganchar al consumidor con historias increíbles, seducir y por lo tanto despertar emociones. Y esto lo vemos en Titanes Caracol o en otras cosas de estas, en donde nos cuentan historias increíbles en las que nosotros podemos vernos identificados. Se trata aquí de generar dopamina, que es esa hormona del placer, para que las personas se sientan enganchadas cada vez más a ese tipo de publicaciones. Se trata de contar historias. La historia es lo esencial, ¿no? Se trata de entretener, en donde el público se sienta identificado con esa historia que están contando. Se sienta seducido, o en otras se sienta de esto que está pasando y que me está mostrando me podría ocurrir a mí también. Estamos aparentemente en una sociedad de la información, pero lo paradójico aquí es que tenemos una gran cantidad, pero un retroceso en cuanto a la calidad. Mucha gente va al clic, se queda con un titular, con pequeñas píldoras. Entonces, si tenemos una gran cantidad de información disponible, en realidad la gente está menos informada porque se queda con pequeñas píldoras en donde no está el contexto, en donde no desarrolla, en donde no profundiza. Y es ahí a lo que están ahora los grandes medios de comunicación enfocados, a generar clics, a generar pequeñas píldoras en donde la gente tenga aparentemente una sensación de información, cuando en la práctica tiene cada vez menos conocimiento de la realidad actual. Y como lo decía antes, esto se traduce en un problema de calidad democrática. Por lo que, para combatir este tema de calidad democrática, necesitamos también cambiar nuestro hábito de consumo y hacer un ejercicio de contraste, de consumo de diferentes medios de comunicación, de buscar las fuentes, de dudar también sobre aquello que nos dicen los medios de comunicación, de dudar sobre esos titulares fantásticos y seductores, de esas historias completamente emotivas. Tenemos que hacer un ejercicio democrático, tenemos que hacer un ejercicio analítico y crítico frente a los medios de comunicación. Solo en la medida de que avancemos en esa visión crítica de los medios de comunicación, de consumo de la información, podremos seguir avanzando hacia una sociedad democrática, en definitiva, hacer de Colombia una verdadera república democrática. Es esto, un fuerte abrazo a todas y a todos.